Bienvenidos a Aquelarre TVR. En este nuevo programa, hemos querido conmemorar los 100 años del descubrimiento en el Valle de los Muertos de la tumba de Tutankamón, por parte del arqueólogo Howard Carter. Yo soy José Vicente y tu canal Aquelarre TVR. Pero antes de comenzar me gustaría presentaros al equipo que formamos Aquelarre TVR. Con vosotros José Antonio. Muy buenas, queridos amigos. Soy José Antonio Delgado. Soy el que, con otros 4 compañeros, vamos a llevar el grupo de televisión y radio Aquelarre. Espero que disfrutéis y os guste todo lo que vamos a compartir con vosotros. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Continuamos con las presentaciones y en esta ocasión me complace presentaros a Mila. Hola, buenas noches. Ahora me toca a mí. Mi nombre, Alicia. Para algunos de ustedes en las redes sociales podéis conocerme como Alicia Cerray, palabra maldita, e incluso como Mila Gaditana. Deciros que yo también soy integrante de este gran grupo de gente que ha contado conmigo para ponernos a hacer este canal, cuyo nombre ya todos lo sabéis, Aquelarre TVR. En él expondremos diferentes temas que pueden ir desde historia, vamos a tocar temas de parapsicología, fenómenos paranormales, misterios en sí, incluyendo, por qué no, un poquito de crónica negra y esos temitas que a todos nos gustan. Esperemos que los disfrutéis con nosotros y que sea sobre todo de vuestro agrado. Os espero conjunto con mi gente en este canal. Aquelarre TVR. Besos, chicos. Muchas gracias, Mila. Y seguimos con Rocío Heredia Isla de Saborén 2 El Misterio. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rocío Heredia Isla. Ya me conocéis como en el canal de Saboreando el Misterio. Saboreando el Misterio, Evidencia del Más Allá y Aquelarre. Es donde estoy, pues ahora mismo, y compartiendo con nuestros compañeros, ¿no? Un canal nuevo que se ha abierto y que se va a tratar del mundo del misterio, del mundo de lo paranormal y de temas muy interesantes, muy calentitos. Y después de las presentaciones le cedo la palabra a José Antonio. Muy buenas, amigos. En esta ocasión comenzamos este programa hablando de la cultura egipcia. Cultura que existe desde hace más de 6.000 años antes de Cristo. Se conforma a partir de la forma, vida, costumbres y tradiciones existentes en la sociedad egipcia de la antigüedad. Se inició en el Neolítico y evolucionó a lo largo de 3.000 años, hasta la época romana, cuando prácticamente desapareció al adoptar la cultura del Imperio Romano. Cuando prácticamente desapareció. Y sobre todo debido a las costumbres cristianas. La historia del antiguo Egipto como estado unificado comienza en el Neolítico y hacia el año 3150 a.C. se divide en 3 imperios con periodos intermedios de dominación por parte de gobernantes extranjeros y conflictos internos. El Imperio Antiguo, desde el 2700 al 2200 a.C., se caracterizó por el inicio de las artes y la construcción de inmensas pirámides. Durante el Imperio Medio, 2050 a 1800 a.C., tras una etapa de descentralización, Egipto conoció un periodo de esplendor en su economía. En el Imperio Nuevo, 1567-1085 a.C., la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada y conquistó a los pueblos vecinos y expandió sus dominios bajo la dirección de faraones de la dinastía 18.
La decadencia del imperio faraónico comenzó hacia el 1075 a.C., a raíz de diversas incursiones de ejércitos de otros pueblos. A pesar de esto, la cultura egipcia mantuvo sus características fundamentales hasta la dominación romana e influyó en todo el Mediterráneo occidental. Los últimos sacerdotes de Isis en la isla de Pile mantuvieron su culto hasta que fue prohibido por Justiniano I en el 535 después de Cristo. Y el idioma se conservó con la lógica evolución a través de los años y evolucionó en el idioma copto que utiliza la Iglesia copta como lengua litúrgica de la dinastía de Tutankamón. La dinastía de Tutankamón, Neferjepekura Amenhotep, también conocido como Akenatón, Akenatón o Akenatón, Amenhotep IV o Amenofis IV, fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. Su reinado está datado en torno al 1353-1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo. En el 4º año de su reinado cambió su nombre a Neferjepekura Akenatón. Dentro de la historia del Antiguo Egipto, su reinado inicia el denominado periodo de Amarna, debido al nombre árabe actual del lugar elegido para fundar la nueva capital, la ciudad de Akenatón, esto es, Horizonte de Atón. Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad de culto oficial del Estado egipcio, en perjuicio del hasta el momento predominante culto a Amón. El nuevo culto se centraba en la superioridad del dios Atón por encima de los demás dioses egipcios. Es decir, una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El propio faraón haría el intermediario del dios y este cambio tuvo grandes consecuencias. Hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que había eliminado de cuajo al culto a los antiguos dioses, muy arraigados entre la población, que hasta ese momento era politeísta. Es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. Su reinado no solo implicó cambios en el ámbito religioso, sino también reformas políticas y artísticas. Aunque tardíamente descubierto y todavía poco conocido, está considerado por muchos historiadores, arqueólogos y escritores como uno de los faraones más interesantes. Akenatón pudo haber engendrado a Tutankamón con su hija. Sin embargo, según Zinn, hay una segunda y teóricamente posible explicación para la gran similitud genética entre el padre de Tutankamón y su madre. Akenatón pudo haber engendrado a Tutankamón con su hija. Pudo casarse con ella porque era un dios, explicó Hawass. También Tutankamón se casó con su hermana o medio hermana Angesenamón, dijo Zinn. Este tipo de uniones dentro de la familia real no eran inusuales, agregó. Mediante las huellas dactilares, los investigadores pudieron establecer un árbol genealógico de 5 generaciones de la familia de Tutankamón, el faraón niño. Tutankamón vivió hace unos 3.300 años. Se volvió muy famoso cuando fue descubierto, o descubierta mejor dicho, en el Valle de los Reyes su tumba, que no había sido saqueada. Allí se encontraron máscaras de oro, muebles y otros tesoros. José Antonio nos ha hablado del antiguo Egipto y se ha centrado en la dinastía de Tutankamón. Y ahora me toca dar paso a Mila, que nos va a hablar sobre la vida, obra y muerte de Tutankamón. Pero antes me gustaría hacer un inciso sobre el gran secreto de Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que se desarrolló durante más de 3.500 años. Surgió cuando se agruparon los asentamientos, situados en las fértiles riberas del río Nilo, alrededor del año 3200 a.C. y se da por finalizada en el año 30 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió Egipto, convirtiéndola en una provincia del Imperio Romano. Como bien ha comentado José Antonio, históricamente fue dividido en dos formas geográficas diferenciadas, Alto Egipto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado.
La civilización egipcia se desarrolló algo más de 3000 años, siendo el Nilo la clave de su civilización, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes y por ende grandes cosechas. No había en el mundo una tierra que produjera tanto por tan poco. Ese era el gran secreto de Egipto. Eso se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, y la población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favorecía el comercio ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Y sin más preámbulos doy paso a nuestra compañera Mila. Pero realmente, ¿quién fue Tutankamón? Tutankamón nació en 1341 a.C. en Amarana. Su momia refleja que el faraón murió a la edad de 19 años, pero aún se discute cuándo lo hizo exactamente. Su cuerpo posiblemente fue dañado antes o inmediatamente después de su fallecimiento. Tutankamón, originalmente Tutankatón, solo ha sido conocido como el rey Tut o el joven faraón. Famoso por su tumba, marcada con el número KV62, encontrada intacta en el Valle de los Reyes en 1922 en la ciudad de Luxor. Es uno de los faraones egipcios más conocidos de todos los tiempos en todo el mundo, aunque el reinado duró muy poco, por causa de su temprana muerte. Asumió el poder cuando era un niño, alrededor de 9 años. El rey Tut es probablemente la figura más famosa de la historia del Antiguo Egipto. El descubrimiento de su tumba, intacta en los Valles de los Reyes, vuelvo a repetir, por el arqueólogo inglés Howard Carter, ha provocado una ola de gran interés en la historia del Antiguo Egipto y por supuesto en la era moderna, en el turismo de ese país. El padre de Tutankamón era Ajenatón. Fue responsable de llevar a cabo la creencia monoteísta en el Antiguo Egipto, con veneraciones presididas solo por el dios Atón. La indignación popular por este cambio eventualmente resultó en la muerte y el derrocamiento de Akenatón, que se cree que si Tutankamón se hubiera permitido tomar el trono, sería más fácil controlar la situación debido a que era un reino joven. Bajo el poder de Horemheb, el antiguo culto religioso fue restaurado y la capital de Akenatón que construyó su padre, fue abandonada trayendo Atún y el reinado a la antigua capital de Tebas. ¿Por qué la tumba del rey Tutankamón era tan pequeña? Una teoría dice que debido a que el faraón murió repentinamente, no había tiempo para hacer una tumba más grande. Otra sugerencia es que esta tumba todavía tiene cámaras ocultas que aún no se han descubierto. Tutankamón fue un faraón egipcio de la dinastía 18, durante el periodo de los antiguos faraones egipcios conocido como el Nuevo Reino o el Nuevo Periodo del Imperio. En la vida del reinado de Tutankamón no fue prominente. La razón de su fama es sencillamente porque su tumba fue descubierta completamente intacta por más de 3000 años, conteniendo fabulosos tesoros que ayudan a los egiptólogos a comprender mejor el proceso de momificación. Desde el descubrimiento de la tumba ha sido llamado Rey Tut y ha ganado popularidad por el contenido que se encontró allí. Para terminar, vamos a hablar de lo que es la momificación en el Antiguo Egipto, que era el proceso por el cual se impedía que un cadáver llegase a su estado natural de putrefacción. Se escribía en un complejo ritual funerario egipcio. En esta ceremonia, el cuerpo era sometido a los gritos de Osiris para procurar su inmortalidad. Osiris lo protegía de los espíritus malignos. Se colocaba el cuerpo en una mesa de madera y se retiraba el cerebro a través de un túnel hecho por un cincel por la nariz, junto con un gancho y una cuchara también de madera. Luego se lavaba el cráneo. Extrañamente, los egipcios no intentaron preservar el cerebro porque creían que no lo necesitaban para su próxima vida. Luego se le envolvía de forma ajustada en las tiras de lino remojadas en resina. Una vez vendada, se le ponía una máscara funeraria con la cara del difunto o de un dios egipcio. Finalmente, se colocaba en un suet o ataúd, decorado para parecerse a una persona.
un sacerdote disfrazado, normalmente de Anubis, procedía al ritual de la boca, concediendo al difunto el poder de los 5 sentidos. Con la colocación de los objetos sagrados, las vísceras, que estaban metidas dentro de pequeñas vasijas, y se colocaba sobre la cara del sué. Luego se sellaba con todos los elementos para la próxima vida. Muchas gracias, Mila, y ahora doy paso a Rocío Heredia Isla, desaboreando el misterio, que nos va a hablar de la maldición de la tumba de Tutankamón. Muy buenas noches a todos los presentes, compañeros, amigos, familiares y a todo el mundo que nos vea en el primer programa de Aquelarre TV Radio. Me voy a explicar un poquito sobre el tema de qué desierto hay de la maldición que se cuenta de la antigua maldición asociada a las momias y tumbas de los faraones egipcios. Dice ser que aquel que perturbe la paz de estos restos mortales, embalsamados caen víctimas en la mala suerte, enfermedades, hasta llegar a la muerte. Por ejemplo, ¿cuántas personas? Porque es la pregunta que yo me hice, y como yo, vosotros también seguramente pues haréis o habéis hecho en algún momento. ¿Cuántos fallecieron de los 58 que perturbaron esa tumba y que estuvieron allí presentes? Solamente fallecieron 8 personas, y que además murieron en un plazo de 12 años. En realidad, excepto el radiólogo, los demás lo hicieron en un plazo de 12 años, ¿no? Los miembros del equipo vivieron durante años sin problemas, ¿vale? Incluido el médico principal, ¿vale? El mismo descubridor de la tumba, Howard Carter, murió años después, y así hasta llegar pues a tantos años, ¿no? Pues, que profanó las tumbas. Ejemplo, os contaré algunos detallitos de lo más importante que hay publicado, ¿no? Algunos casos. Hace exactamente un siglo, ¿no?, que el británico Howard Carter realizó el más importante descubrimiento, ¿no?, de la arqueología. Pues después de 6 años del descubrimiento, 16 personas relacionadas con el hallazgo, ¿vale?, habían muerto con extrañas circunstancias, ¿no? John Cavalon, que sería el primero en morir, pues fue una picadura de mosquito la que provocó al afeitarse con navaja de aquellos años, que se afeitaban con navaja, y se llevó por delante esa picadura. Eso, asociado con una neumonía que tenía, pues se le fue agravando hasta llegar a la muerte, ¿vale? Pues las consecuencias de la neumonía, ¿no?, y con esa infección que pilló, pues hasta ahí pues le provocó el primero que murió, ¿no? Entonces, alimentaron la prensa este tema. Pues la maldición, hay personas que creen, otras personas que no. Relacionada con la expedición, todos los que han pasado y que han estado allí, pues ahí está, ¿no? Han muerto, muchos de ellos, ¿no? Entonces, el hermano de Carter, por ejemplo, también falleció, y otro egiptólogo, como Arthur, que murió también en el Cairo, que tuvieron que llevar a su país, porque se estaba muriendo, ¿no?, también. Y que fue el encargado en fotografiar a la momia. De ahí la leyenda, de ahí esa leyenda, ¿no?, que cuentan. Incluso gente que han cogido pertenencias de la tumba, de los sarcófagos. Pues vosotros sabéis cómo ellos se enterraban con lujo, oro, pues artículos, ¿no?, que utilizaban, y decía que al más allá le daba buena suerte llevar todas sus pertenencias. Incluso cogieron pertenencias de esas tumbas, y tanto las personas que cogieron esas pertenencias como las que les regalaban y
obtenían de regalo, también cuentan que también han fallecido en esas circunstancias, en raras circunstancias. Pero bueno, ya ahí vosotros sois lo que tenéis la palabra, si creéis o no creéis, eso es cada uno en su pensamiento y en su... Y ahí está, yo creo, no creo, vosotros creéis, no creéis, ahí está. Ahí está lo que yo he podido conseguir para poder pues, contaros un poquito sobre esta historia. Y ahora pues, vosotros sois los que tenéis la última palabra. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos mis compañeras, muchas gracias también por el trabajo, por ofrecerme estar aquí con lo que más me gusta a mí, con esto de la historia, la paranormal y todo este mundo que me fascina. Incluso el mundo de Egipto tengo que ir a visitarlo, porque estoy una enamorada de Egipto. Entonces nada, dicho esto, me despido de todos vosotros, espero que disfrutéis. Hasta la próxima, bendiciones y buenas noches. Gracias. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que estéis satisfechos de nuestro trabajo. Nosotros le hemos puesto muchas ganas, mucho entusiasmo y bueno, es un tema que más o menos todos nos gusta, el tema de Egipto, y que bueno, nosotros pues lo hemos hecho un poquito de pasada porque el tema es muy extenso, el tema de Egipto. Hay muchas dinastías, muchas generaciones y mucho que contar, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro programa. Aquí hemos intentado pues abordar el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, y qué mejor manera que con este programa. Y lo dicho, espero que os haya gustado y seguiremos con muchos más temas y muchos más programas. Muchas gracias por vuestra atención.